resto de velas negras derretidas, lo, lo cual es señal de brujería. Hola, me gustan los cementerios. Fueron mi primer contacto con el concepto de la vida y la muerte cuando era chico. Son lugares de descanso eterno, llenos de misticismo, lúgubres como el clima de Lima, y aunque no me metería ni en pedo a uno durante la noche, me hace ilusión hablarles de ello. Hoy no voy a traerles algo como un top de cementerios ni nada por el estilo, pero sí les quiero mostrar el lugar que me hizo despertar este gusto un poco macabro por visitarlos. El Cementerio General de Miraflores, ubicado en la ciudad de Trujillo, en mi querido Cerruquistán. Esto nació a raíz de dos cosas. Uno, me queda bastante cerca de casa. Y dos, tengo varios familiares y conocidos enterrados, como por ejemplo mi bisabuelo. Saluda, güey. Les presento a mi bisabuelo. Segundo me choca bastante. No, dice... 1984 falleció. Él falleció hace casi 40 años, así que toda mi familia siempre ha sido mucho de asistir a este cementerio. Y por eso pensé en mostrarles este pequeño recorrido al lugar mientras hablamos de algunas anécdotas e historias alrededor de este camposanto. Pero antes, un pequeño disclaimer. Dudé mucho en el tono del que le quería dar este video. Sé que por tratarse de un cementerio debe haber alguna línea de respeto, ya que hablar de esos lugares puede ser un tema sensible para algunas personas. Sin embargo, considero que los videos de cementerios en general siempre tienen un tono muy de terror o misterio donde suceden cosas aterradoras y realmente creo que es importante hablar de la otra cara de esos lugares. Durante mi visita disfruté de la estancia dentro del recinto, no por morbo, sino porque además de significar un lugar de descanso eterno, también es un patrimonio histórico y que tiene mucho más que contar, además de solo ser un lugar tétrico relacionado a lo paranormal. Por eso, este video tendrá un tono más ligero e informativo. Y nada, espero que lo disfruten. Ubicado en la avenida Túpac Amaru, fundado hace ya casi 200 añacos, que pudieron ser aún más, ya que la construcción del panteón y el posterior cementerio tienen registro desde muchos años antes, luego de que estos señores expidieron una ley en 1811 que prohibía enterrar difuntos dentro de las murallas. Como contexto, muchas ciudades durante el virreinato estaban amuralladas, y debido al poco conocimiento de la época en políticas de salubridad, esos cadáveres enterrados en las iglesias, jardines, detrás de las casas o en fosas de poca profundidad, se convertían en focos infecciosos que se sumaron a los problemas con epidemias que afectaban a la población que vivía en las ciudades, cosas como la viruela, la disentería o la tuberculosis. Al final, esto sumado a los movimientos independentistas, retrasaron la inauguración del cementerio hasta el 2 de diciembre del año 1831, convirtiéndolo en el cementerio más antiguo de la ciudad de Trujillo. El cementerio Miraflores fue construido gracias a la donación de unos terrenos por parte de un señor español llamado Juan José Pinillos, JJ para los amigos. Aunque dependiendo de la fuente que consultes te dirán que los terrenos pertenecían a doña María Josefa Lavalle, pero al consultarle a ChatGPT me dijo que vendría a ser como la bisabuela de JJ, pero ya saben que ChatGPT miente, como las personas que estaban enterradas aquí, ¿verdad, abuelo? La abuela Meche no se enteró de tu otra familia hasta que estiraste la pata. Hoy en día este cementerio ocupa más de 60.000 metros cuadrados, luego de todas las ampliaciones que tuvo durante su historia, y cuenta con más de 210 pabellones y nichos. Y por si les quedaba el pendiente, antes de ser un cementerio, en el terreno había una capilla del mismo nombre, pero no encontré una imagen porque hace 200 años Temu no regalaba iPhones. Ahora tampoco, pero entienden el punto. Este lugar no solo es el cementerio más antiguo de Trujillo, sino que también fue declarado monumento histórico en 1974. La parte antigua del cementerio, que es la que vieron en algunas fotos y ahora de fondo seguramente, está protegida por el Ministerio de Cultura y conserva una arquitectura funeraria impresionante, con mausoleos, esculturas religiosas, criptas, destacando diversos estilos como neoclásico, con sus distintivas columnas jónicas, algunos elementos eclécticos y expresiones neogóticas, y sobre todo criollas como la de los nichos de toda la vida que reflejan la diversidad social, costumbres y la influencia europea en el arte funerario de los siglos XIX y XX, dándonos estos sombríos pero interesantes pasillos que también son bastante laberínticos. Como anécdota personal, una vez me perdí junto con una minita a la que intentaba conquistar, y qué mejor primera cita que traerla a un cementerio. Olvidé dónde quedaba el camino a la salida mientras hacía tarde, y eso pues la hizo pasar un mal rato y con el miedo de quedarnos encerrados. Lo bueno es que al final todo salió bien, encontramos la salida y a pesar de todo ella quedó encantada con mi desempeño en citas a mis tempranos 15 años. Lo malo es que el pendejo adolescente no se dio cuenta que el sitio por donde iban era peligroso
y como se hizo muy tarde, me asaltaron de camino de regreso. Sin dejar nada de lado entre las cosas importantes dentro del cementerio, creo que lo más destacable son los personajes ilustres que están enterrados en este lugar. Dentro de los muros del cementerio Miraflores destacan importantes personajes de la historia de Perú. Por ejemplo, uno de los más destacados y que seguro muchos conocen es Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del partido político APRA, una de las organizaciones políticas más populares del último siglo. También podríamos mencionar cenotafios o tumbas vacías, como la de Luis José de Orbegoso, expresidente del Perú. Otra de estas tumbas vacías tuvieron en su momento los restos de Francisco Javier de Luna Victoria, un obispo panameño nacido en 1695, que fue nombrado obispo de Panamá en 1751 y posteriormente obispo de Trujillo en 1759, falleciendo un 11 de marzo de 1777 a los 82 años. Su féretro fue sepultado inicialmente en la iglesia de la Compañía de Jesús, para ser posteriormente trasladado a la Catedral de Trujillo, y finalmente siendo trasladado al Cementerio General de Miraflores el 2 de diciembre de 1831. Si te suena esta fecha, es porque, como mencioné antes, fue el día de la apertura del cementerio, lo que le hace meritorio de una mención especial por haber sido la primera persona en ser enterrada en este lugar. Como les mencioné en su momento, permaneció, ya que actualmente su cuerpo ya no se encuentra en el lugar, debido a que en 1869, por solicitud del obispo Francisco Oruete y Castrillón, los restos de su antecesor fueron trasladados nuevamente a la Catedral de Trujillo, donde siguen reposando hasta el día de hoy. Tampoco quiero dejar de lado a las figuras que, más que un aporte en la historia de nuestro país, han tenido un impacto en las creencias populares de nuestra comunidad. Historias que ya podríamos considerar hasta superstición o leyendas urbanas, pero que son parte de la cultura y el folclore local, así que vale la pena mencionarlas. Creo que entre ellas, una de las que más resalta es la niña milagrosa de los 4 nombres, quien fue una pequeña que falleció en 1864 cuando tenía apenas 4 años. Su nombre era Sofía Amalia Cristina Agustina María de la Ascensión González y Noriega. A esta niña la gente le rinde ofrendas en busca de un milagro o ayuda en momentos de necesidad. Otra leyenda local que hay que mencionar es la de Mauricio Walbroch, conocido por todos como el Chinito Milagroso, un niño que falleció un 24 de enero de 1887, de quien poco o nada se sabe de su vida, pero cuyo epitafio exhibe el apodo de Chinito, convirtiéndolo en una especie de santo a quien la gente le rinde culto y homenaje desde hace más de un siglo, a quien se le atribuye favores relacionados con salud, trabajo, viajes o prosperidad. Miles de personas acuden a que les conceda un milagro, sobre todo el 1 de noviembre, donde aquí en Perú se celebra la festividad católica conocida como el Día de Todos los Santos, algo más o menos equivalente al Día de Muertos en México para mayor entendimiento, pero no tan popular. Y ya que hablamos de popular, incluso con la popularidad y el cariño de la comunidad, estas figuras milagrosas no se salvan de las controversias, recibiendo críticas de personas más escépticas e incluso de algunos ex trabajadores del cementerio, indicando cosas como, cito textualmente, lo del chinito no era más que una burda leyenda, no hay nadie en la tumba, le pusieron adobes al nicho para que pesara, van y le rezan a una tumba vacía. Si bien es innegable que la devoción a estos santos y leyendas urbanas no tiene ningún sustento histórico o científico, ahora son parte del folclore popular, dándoles un lugar en nuestra historia y sobre todo en el corazón de la comunidad. Pero si hablamos de leyendas urbanas, una de las más conocidas de todas es sin duda una que está relacionada con un trasfondo más oscuro, que involucra un pacto con un demonio hecho por amor y riqueza, sacrificios de almas y toda una localidad envuelta en una prosperidad tan repentina que no pasó desapercibida por el ojo público. Hablo de la leyenda de José Ignacio Chopitea, el hacendado que hizo un pacto con el diablo por amor. Laredo es una localidad fundada en el siglo XVI, ubicada a unos 45 minutos del centro de Trujillo, cuyo principal atractivo es ser una zona de cultivo de caña de azúcar. Alrededor de 1880, se dice que un hombre pobre que trabajaba en la hacienda local vio pasar a la hija de otro hacendado de la zona, uno mucho más rico que su patrón. El amor a primera vista no tardó en manifestarse. Envalentonado, fue a presentarse y pedir la mano de su hija al hacendado, siendo rechazado de inmediato y expulsado de la hacienda. Desesperado por amor, recordó que sus compañeros le habían comentado de una leyenda de la zona acerca del mismo Lucifer,
quien se aparecía a la medianoche en un cerro cerca de la zona, que si se presentaba, podría tener una audiencia con el mismísimo hijo de Satán, y que éste le concedería lo que él más quisiera, a cambio de una petición. Este, sin nada que perder, se adentró al caserío de Santo Domingo, subiendo cerca de la medianoche, como se le había indicado, a la punta del Cerro Fajada, donde, en un círculo de cal, se puso de pie a esperar a que esta entidad demoníaca apareciese frente a él. ¿Qué quieres?, respondió una presencia infernal que estaba de pie justo detrás de él, susurrándole al oído. Chopitea no tardó en percibir el olor a azufre, tan característico del infierno del que tanto se hablaba. Sabía quién le hizo esa pregunta. Con miedo, y a pesar de estar temblando, se armó de valor y exclamó: «Riqueza, tanta como para superar con creces al hacendado que me negó la mano de su hija». Al poco tiempo, este ya se había hecho de una de las haciendas más grandes de Laredo, que abarcaba cientos de hectáreas de campo de cultivo de caña, empezando a hacerse conocido entre los locales y trayendo una repentina época de prosperidad y desarrollo para una comunidad de campesinos y agricultores, construyendo una escuela, una iglesia, mejorando la tecnología agrícola, haciendo más seguro y remunerado el trabajo de los agricultores, brindando una mejor calidad de vida para su comunidad, y sin perder el tiempo, casándose con la hija de aquel hacendado, que viendo la fortuna que tenía ahora Chopitea, no dudó en dar la mano de su hija en matrimonio. Desde entonces, vivieron una vida de prosperidad y lujos, hasta que la muerte tocó a la puerta. Su muerte, tan repentina, fue catalogada como un misterio, ya que se dice que el ataúd estaba vacío el día de su entierro, que fue relleno con adobes, debido a que sus restos simplemente se esfumaron. Había sido Lucifer quien vino a reclamar el alma de Chopitea al final de sus días. Pero al igual que muchos relatos y leyendas urbanas, estos son solo patrañas. Patrañas. Sí, son solo patrañas. La realidad es que José Ignacio Chopitea tiene una vida relativamente documentada. Naciendo el 12 de febrero de 1858, hijo de dos hacendados, fue bastante acaudalado desde un inicio, terminando estudios de ingeniería agrónoma en Estados Unidos según algunas fuentes, volviendo a Perú en 1881, viéndose en la obligación de hacerse cargo de la hacienda Laredo, la cual fue heredada tras la muerte de su padre, don Manuel Antonio Chopitea. Siendo el único heredero, implementó todos sus conocimientos en su materia para modernizar las prácticas de cultivo de caña, mejorando infraestructuras y trayendo consigo un radical cambio social y económico para su localidad, tomando como cónyuge a Fortunata Heutebert y González, la hija del hacendado mencionado en el relato, sin mencionar que fue gestor y benefactor de obras públicas como escuelas, iglesias e incluso un cine para los trabajadores de su hacienda, cofundador de un periódico llamado El Independiente y llegando a ser senador de la República por el Departamento de la Libertad. Chopitea fallecería el 21 de mayo de 1923 en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a su ciudad natal y enterrados en el Cementerio General de Miraflores, en esta tumba de mármol negro de aspecto tenebroso, siendo la más emblemática del lugar y la que seguramente vieron en varios momentos del video. En mi opinión, fue víctima de un chisme que llegó demasiado lejos. Si prestaron atención al relato del pacto con Lucifer y la biografía, tienen en realidad muchas cosas en común, sobre todo del desarrollo en su comunidad. Es una historia bastante conocida en mi ciudad, así que hay muchos testimonios de personas muy mayores que llegaron a conocer al hacendado en vida y que han pasado su historia del boca a boca durante estos 100 años desde su muerte. Y la verdad es que la mayoría lo recuerda con cariño. Tenían incluso una escuela con su nombre en dicha localidad. Y tanto es el cariño que se le sigue teniendo hoy en día que el personal y el alumnado de la escuela van a visitar su tumba habitualmente. Su casa hacienda ahora ha sido restaurada y sirve actualmente para eventos culturales, estando abierta al público. Creo que la razón por la cual dicen que el cadáver desapareció es porque, según este documento que encontré mientras estuve investigando para el video, se solicitó en 1990 un traslado del mausoleo y por ende de los restos de Chopitea y su esposa a la capital, Lima. Esto solicitado por alguien llamado Alejandro Tudela Chopitea, que podemos asumir es nieto o tiene algún parentesco. Al parecer esto nunca se llevó a cabo, la verdad no es muy claro porque es un documento de hace más de 30 años.
Lo que me hace pensar que durante la investigación, porque mencionan que hubo una investigación arquitectónica, hubo gente metida dentro del mausoleo, y eso claramente despertó la curiosidad en una época en la que no había internet y el único medio de comunicación era el boca a boca. Probablemente se transgiversó mucha información y terminaron diciendo cosas como que ya no estaba su cadáver. Yo sé que la historia podrá ser algo decepcionante para algunos cuando se citan algunas fuentes y se deja de lado los pactos satánicos, siendo lo más cercano a ello que el mausoleo y las leyendas urbanas han atraído a muchos practicantes de magia negra o brujería a usarlo como recinto para las llamadas misas negras, prácticas que buscan invertir los símbolos católicos y que están directamente relacionadas con el satanismo. Como evidencia están los pentagramas dibujados en el mausoleo y los restos de velas negras, que son las más usadas para estos rituales. Eso sí, puede llegar a dar bastante miedo, y que no solo se ve en este mausoleo, sino también en otras zonas, como la antigua zona de niños del cementerio, como pueden ver aquí. Lamento emocionarlos con la historia y con todo eso, pero ahora van a ver por qué les cuento esto. ¿A qué se debe? Como comenté al inicio, realmente me gusta visitar este cementerio. Disfruto mucho de la arquitectura funeraria y los diseños tan ostentosos que pueden tener este tipo de mausoleos. Mi primera visita al mausoleo Chopitea fue cuando tenía unos 13 años y era un emo perdido que quería llamar la atención de los demás, así que qué mejor que visitar y tomarse fotos en el cementerio. Eso significaba en ese entonces ser cool y hacerse notar. Hasta tenía fotos subidas al hi-fi en el lugar. Tristemente no las encontré, pero el punto es que desde entonces el lugar está bastante abandonado y descuidado. En ese entonces no era tan consciente de eso, pero ahora me cuesta creer que un lugar tan emblemático esté tan dejado a la merced de saqueadores, espiritistas e incluso vándalos y borrachos que solo vienen a poner sus putos grafitis o a echar un meo en una esquina. Y eso realmente me pone triste. No solo habla del poco sentido de respeto de la gente que se dedica a dañar este y otros mausoleos, sino también habla del abandono que ha sufrido, tanto por sus descendientes como de la misma administración del cementerio, sin contar también el completo abandono de parte del Ministerio de Cultura de mi país, ya que haciendo este video y como mencioné antes, me enteré que bajo la Resolución Suprema número 2974 ED, el mausoleo Chopitea fue declarado Patrimonio Histórico Artístico en 1974, igual que toda la parte antigua del cementerio. Así que las autoridades también tienen una responsabilidad para mantenerlo en pie. Su deterioro actual es un llamado de atención sobre la necesidad de preservar y restaurar el patrimonio funerario histórico de este país. Pero viviendo en un país tercermundista, sé que no pasará, lo cual nuevamente digo, es bastante triste, teniendo en cuenta que el cementerio también está cerca de alcanzar su límite de capacidad. Se estima que para el 2026 ya no habrá espacio disponible, y ante eso se han implementado planes como instalar nichos prefabricados. Pero creo que realmente este cementerio tan longevo ya le quedan los días contados, y espero de todo corazón que no quede en un total abandono, sino que cumpla como lo que es, un espacio cultural. Me he dejado muchas historias que tienen más contexto y profundidad, porque ya estaba siendo demasiado largo, como el monumento a las víctimas del incendio del Teatro Municipal en 1910, siendo uno de los siniestros más trágicos de mi ciudad, pero que su historia es tan extensa que da para otro video. Volviendo al tema, es muy importante la preservación y conservación de este tipo de lugares, no solo por el atractivo tan siniestro que puedan tener, sino por el legado histórico y cultural que representa, dejando de lado el rechazo o miedo que algunos le puedan tener, ya que va ligado directamente al concepto de la muerte y todo lo que conlleva. Desde muy pequeños, el significado de la vida es algo confuso, y spoiler para los más jóvenes, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Probablemente lo sea para el resto del tiempo que esté sobre la Tierra, pero la muerte es bastante clara. Un día llegará, sin aviso, sin llamadas, quizás en un mal momento, quizás en uno bueno. Por eso es importante apreciar cada día. No quiero caer en cosas cliché como mensajes positivistas de vive cada día como si fuera el último, porque al igual que varios de la audiencia, hay mañanas en las que yo también despierto deseando que efectivamente este día sea el último. Pero hay muchas otras cosas que me hacen apreciar la vida, con buenos o malos momentos. De hecho, ahora mismo ando pasando por una muy mala racha. Pero he aprendido que en momentos de necesidad, revisitar mis memorias y pensar en aquellos vínculos que he logrado durante mi vida, aquellos pequeños momentos de gloria y pequeñas victorias, o hasta momentos de pura felicidad mundana, como haber encontrado un billete dentro de un pantalón que no me ponía hace meses, ayuda. Cosas como haber recibido dinero de tu abuela en un cumpleaños, o incluso el de jugar por primera vez ese jueguito que siempre soñaste con jugar, pero nunca pudiste porque no contabas con los recursos. Todas esas pequeñas cosas dan alegría a la vida, y en cada persona son distintas,
En mi caso me ha motivado a querer hacer algo más con mi vida, que querer tener una vida tranquila y apaciguada solamente, sino que también me gustaría dejar un legado, por más pequeño que sea, algo que haga que me recuerden con cariño, porque así, si algún día no estoy, podrán encontrarme en todas las cosas que quise, en todos los juegos que jugué, en los libros que leí y sobre todo en las personas que amé.